latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha jineteando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, la lucha sigue, ¿no? Como dice el lema, ¿no? Chávez vive, la lucha sigue, la lucha. Ay, Dios. Lo veremos, no lo veremos. Lo que sí estoy seguro es que nosotros venceremos. Ahora lo verán mis ojos, como decía mi comandante Chávez. Lo verán tus ojos, lo verán nuestros ojos. Pero tenemos que seguir luchando. Lo que luchan toda la vida son los indispensables. Los que luchan toda la vida, repito, son los indispensables. Y como decía yo en el encuentro con nuestros líderes campesinos, ¿no? Los distintos movimientos, ¿no? El Frente Campesino Nacional, la compañera Emma Ortega, los distintos compañeros que nos acompañaron allí, líderes campesinos, en ese encuentro maravilloso en Parque Central, este sábado pasado, que próximamente el 24 estaremos convocando ya el segundo encuentro para la gran marcha campesina y el encuentro con nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, para que sean los líderes campesinos quienes lleven las propuestas con las distintas soluciones, ¿no? Las distintas denuncias. Además, yo tengo que comunicarme, mañana me debo comunicar con la compañera Emma Ortega para empezar a recibir clases, estudiar la ley de tierra y, como le dije yo en ese encuentro allí, acompañarlo a cada uno de ellos, acompañarlos en la lucha campesina, ¿no? A través del Frente Miguel Roja y la unidad de todo, más de 400, más de 500 movimientos campesinos a nivel nacional. Y esa será nuestra gran hazaña y gran meta, la unificación. En la diversidad, como diría mi comandante Chávez, está el éxito, ¿no? Nosotros hoy vamos a estar hablando lo que siempre hemos alertado, siempre, o cumpliendo con aquel mandato de nuestro comandante Chávez. La alerta a tiempo, la crítica diaria, entendiendo que el camino es el camino de la revolución. Pero bueno, hay gente que diseña planes, el capitalismo tiene mil formas, repito, de reinventarse, de regenerarse, y allí los peligros siempre, y por eso hemos estado insistiendo tanto en aquel pensamiento bolivariano, robinsoniano, que constantemente alertaba en cada uno de sus discursos. Decía las cosas, pero al final siempre, pero, como dicen en el lenguaje coloquial criollo, nunca falta un pero. Y ese pero es el pero de, pero fijemos especial atención sobre los peligros que acechan a la revolución. Cuando el padre Bolívar dijo: ya veo a esta vasta región coronada por el cetro de la justicia, mostrar al mundo antiguo la majestuosidad del mundo moderno, pero fijemos especial atención sobre los peligros que acechan a la revolución. O el mismo Cristo Redentor en nuestra palabra sagrada, cuando alerta al cristiano a que se mantenga firme, velando en la fe, como las vírgenes prudentes, velando siempre, orando sin cesar, porque decía, entonces alertaba. Bueno, ¿por qué? Porque el diablo anda como león rugiente, dice la palabra de Dios, buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos que seguir apostando a ese nuevo ser humano, a ese nuevo modelo social, a esas luchas permanentes. Y es necesario que desde estas trincheras comunicacionales, la batalla comunicacional, bueno, sigamos arreciando la lucha en todos los espacios, las redes sociales incluso. Uno que es, coloquialmente hablando, capocho, como le dicen a uno, pues,
montuno, penoso. Ese muchacho sí es montuno, le decían a uno de los abuelos. Era un muchacho penoso, pues tímido. Era el lenguaje de los abuelos. Pero bueno, así es nuestra patria. Era yo, decía yo, refiriéndome entonces a este lenguaje de nuestros abuelos. Ese muchacho sí es montuno, yo que, bueno, uno que viene del campo, uno decía, Dios mío santo, las redes sociales, y uno a veces se negaba, pues, pero hay que avanzar hacia la tecnología y abordar esos espacios y dar la lucha de esos espacios para liberar, para emancipar la conciencia, incrementar la duda, incluso la duda, para incentivar a la investigación, a escudriñar la historia, la vida, a filosofar incluso. Y aquí está el padre Bolívar. Yo siempre digo, yo tengo mis libros de cabecera. Y este libro de nuestro maestro Libertán Prieto Figueroa, El Magisterio de Bolívar, Bolívar educador, pues, Bolívar educador, el Bolívar que alerta, Bolívar está en todo, como diría el padre Pablo Neruda, ese gran poeta, Pablo Neruda, refiriéndose que estaba en todo, toda esta inmensa latitud lleva tu nombre, Padre, o aquello que alertó nuestro maestro Simón Rodríguez, si no se imita a Bolívar, la causa por la libertad está perdida. La causa por la libertad está perdida, si no se imita a Bolívar. Entonces yo tengo por aquí, y como hemos dicho también, alertando en esta trinchera de ideas, la artillería del pensamiento, la artillería bolivariana, ¿no? Lo hemos dicho desde aquí, la palabra convence, sí, pero es el ejemplo el que arrastra. O como decimos los cristianos, cada cristiano debe cuidar testimonio de lo que hace, para poder convencer con el ejemplo, no con la palabra. Yo puedo ir a la iglesia todos los días incluso, y dar mis mejores predicaciones e enseñanzas, pero si mis actos son contrarios a ello, entonces no convencemos a nadie, mira, y comienza la gente a perder la fe, a dejar de creer, pues, y a dejar de seguir a algunos líderes. Y es allí el peligro sobre el modelo social que nosotros tanto luchamos por implantar, pero que todavía no hemos logrado su concreción, porque hace falta mucha lucha todavía. El enemigo no descansa ni descansará, como dijo mi comandante Chávez en su última proclama, por aprovechar circunstancias, momentos difíciles. Es allí donde el líder tiene que salir a dar el ejemplo. Es allí, ¿no? Y yo he leído esto en muchas oportunidades, pero necesario es repetirlo hasta el cansancio, porque una gota no perfora la roca por su fuerza, sino por su constancia. Aquí está. Estos libros, además, toda esta artillería del pensamiento, estos libros para los consejos comunales los dio mi comandante Chávez. La labor, ¿no?, de incrementar la moral que tiene la prensa. ¿No? Y aquí está, vete para acá también, compañero, este subtítulo que está aquí, ahí está, combate contra la inmoralidad administrativa. Ese era el magisterio de Bolívar, el Bolívar educador. Y en cada uno de estos elementos señalados en este hermoso libro de mi maestro, Luis Beltrán Prieto Figueroa, ¿no? Y miren aquí, la actitud de ejemplo de Bolívar es de suma importancia cuando se trata de vigilar la administración de los fondos públicos y su recta aplicación. Encontró un erario, ¿no?,
encontró un erario empobrecido por los efectos de la guerra y esquilmado por la acción inescrupulosa de los administradores. O sea, encontró los fondos públicos del Estado casi en cero. Casi en cero lo encuentra Bolívar. Porque una guerra es dinero y para muchos es un negocio. Por la logística, hombre. El tema logístico, una guerra cuesta mucho dinero. Y Venezuela, Bolívar tuvo que endeudarse incluso. Cuando Bolívar está en Jamaica, allí Henry Cullen y otros ingleses estaban allí vendiendo armas. Hay que entender la razón por la cual Bolívar se va a Jamaica. ¿Y por qué estaban los ingleses allí? Habían tomado Jamaica como punto estratégico para el comercio, porque estaban bloqueados los puertos por el Imperio Español. Toda esa historia hay que conocerla. Pero allí Bolívar va a buscar, ¿no? Sin dinero además, fue, como dicen, voy a referirme nuevamente al lenguaje coloquial, ¿no? Fue a pedir fiado, pues, aponte, tú que eres historiador. Fue Bolívar a pedir fiado, a ver, y él decía, bueno, una vez termine la guerra, los compañeros que le estaban ofreciendo armamentos para venir aquí, porque no desmayó en su sueño, para venir aquí a hacer la guerra y liberar estos pueblos del Imperio Español. Y allí fue, pues, y por eso su carta profética, pero escribió mucho. No fue la única carta que escribió en Jamaica, el Padre Libertador. Y ahí le escriben muchos y le ofrecen, pero muchos no entregaban crédito así, te doy tanto en armamento, cierta cantidad de mercancía, pues, a crédito, para ver si Bolívar ganaba o no la guerra y les pagaba, pues, era un riesgo. Y no consigue al final quien le dé el crédito. Y luego es cuando se va a Haití. Y en Haití es donde Petión apoya al Libertador. Le dice, bueno, está bien, con unos barcos, armamento, incluso con soldados. Por eso nuestra deuda histórica y compromiso con el pueblo de Haití. Y le dice, bueno, Bolívar, está bien, anda, y solo prométeme, vaya compromiso, el de Petión, la libertad a los esclavos negros. Ya había sido bajo una crueldad increíble, Haití había logrado su libertad del imperio francés. Pero Bolívar encuentra, producto de lo que estoy mencionando, de endeudarse y la logística, lo que significaba venir a hacer la guerra nuevamente, y su resolución inquebrantable de ser libre, encuentra, repito, casi en cero los fondos del Estado. No había para pagar sueldo, no había para nada. Y miren lo que dice el Padre Libertador, queridos compañeros. Se propuso entonces, por una parte, aumentar las rentas y por la otra, dirigir la inversión en útiles y necesarias actividades, poniendo de paso coto a la rapiña de los encargados de recolectar los fondos, que muchas veces se enriquecía, no obstante la pobreza del erario, la gastaban o la malgastaban en los juegos, lo poco que se iba recolectando, mientras los pueblos perecían, en la mayoría miseria. El mal ejemplo cundía, no solo por la incultura, acostumbrados a los saqueos y a las propiedades de los enemigos, a los fondos y a las propiedades del Estado, sino de jefes y empleados civiles
sin escrúpulos. Tal era el estado de inmoralidad reinante que el ministro de Hacienda Revenga afirmaba. ¿Sí? No era raro ver a los administradores envidar al juego de partida de 30, 40 onzas de oro. Algunos de ellos se han retirado a opulentos al cabo de poco tiempo, y aún habían subalternos que, habiendo entrado a servir, destruyendo todo lo necesario, han adquirido dentro de un año más de 50,000 pesos de caudal. Por eso luchó tanto contra la corrupción que decretó incluso contra este mal la pena de muerte, el Libertador. La pena de muerte, no estamos en esos tiempos. Pero imagínense en la lucha con el Libertador. Muriendo ya casi en 1830, le escribe a Robert Wilson, el padre Libertador: vea usted, querido amigo, habíamos quedado arruinados por la guerra y vino la corrupción en la administración pública a envenenar la sangre de la patria. Es esta, ahí está la alerta de Bolívar, más peligrosa que el ejército realista. Es esta más peligrosa que el ejército realista. Es esta más peligrosa. Bueno, nosotros estamos entonces en el empeño de defender al campesino, a la campesina, de irnos a esa gran marcha y al encuentro, aquel encuentro. Ya próximamente estaremos dando el día y fecha para encontrarnos con nuestro comandante presidente Nicolás Maduro y con él ayudarle a construir esta patria como él mismo lo ha solicitado millones de veces. Pero tenemos que acercarnos allá junto a él y llevarle las propuestas necesarias, y seguro, el comandante presidente seguro nos recibirá y allí estaremos junto a él para seguir construyendo esta patria. Vamos a una pausa y al regreso profundizamos más en el tema de la alerta temprana, como dice nuestro comandante Chávez. El grito a tiempo de un soldado salvó la patria. El grito a tiempo. Pausa y regresamos con más de Artillería Bolivariana. Mire, tenemos que seguir luchando, pero hay que luchar. Ahora, repito esto, yo voy a insistir en esto, mi querido sargento Flores, mis queridos muchachos. Que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque. Aquello del comandante Chávez, que nadie se equivoque. Que nadie... Mire, los principios son sagrados. Uno es fiel a los principios, ¿verdad que sí? Es a los principios, aponte. Tú que eres estudioso, es a los principios. Uno no es fiel a los hombres, es a los principios. Y aquí nuevamente Bolívar. Entre un amigo y un principio, me quedo con el principio. Me quedo con el principio. Por eso la alerta de Bolívar. Aquí está, mi querido camarógrafo, mire. Prédica y ejemplos para el pueblo. Esto yo lo he leído y voy a leer, hablando de ejemplos, también un pasaje aquí de Bolívar cruzando el páramo de Pisba. Recordatorios, hermanos, es necesario alimentarnos todos los días. No solo del pan vive el hombre. Ahí está, prédica y ejemplo para el pueblo. Esto es una hermosura además. Que uno lo lee y esto se convierte en poema, en alimento sagrado. ¿Sí? Mira esto, ponte. Miren esta belleza que vamos a compartir aquí, ¿no? Sobre las ruinas de la Primera República, Bolívar reinicia la organización. Los generales que le acompañaban, los capitanes de las empresas, no estuvieron siempre a la altura de sus responsabilidades. Las ambiciones de mando, los instintos de venganza, los recelos localistas seguían impidiendo la acción unificada
que nos unificáramos, que nos uniéramos. Mis queridos líderes campesinos, la unidad es vital, vital. Mientras en los llanos concentraban una fuerza reaccionaria al mando de Boves, que de nuevo daría al traste con la República. Bolívar se multiplicaba entre sus hombres, come de su comida, sufre su hambre, apacigua sus ímpetus, exalta sus virtudes, reanima a los que caen, ayuda a los que flaquean, es pañuelo de lágrimas para las madres que lloran a sus hijos muertos en los combates, amparo para los desvalidos, lumbre para el pobre. De sus bienes cuantiosos da a los desposeídos y de sus propiedades confiscadas a los realistas provee al tesoro del ejército y repara los daños causados por las ciudades y en sus habitantes por la guerra devastadora. Centro de acción generadora, es también ejemplo de sacrificio. Vive conviviendo con todos y teniendo por eje la justicia, porque para él la justicia está por encima del triunfo. Vive como ellos, convives. Y entonces me acuerdo del 2 de febrero de 1999, cuando recibía su primer mandato nuestro comandante Chávez, y dijo: un verdadero soldado, para sentirse verdaderamente feliz, debe sentirse parte intrínseca del pueblo al cual pertenece, debe convivir sus grandezas, pero también sus miserias. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Pueden ustedes, queridos compañeros, como lo dijimos en el encuentro con los líderes campesinos allá en Parque Central, nosotros tenemos que apostar a la unidad de la lucha campesina para evitar los desplazamientos, para concretar la justicia. Ahí está el Padre Libertador. Ahí está el Padre Libertador. Vamos a escuchar el primer video de nuestro comandante Chávez precisamente para la alerta temprano. Escuchemos el video. El partido tiene que ser, repito, corriente de alto voltaje para el gobierno en todos los niveles, para elevar la eficiencia. Tiene que ser un acompañante del pueblo, de los que más sufren. Tiene que ser una vía para seguir pagando la inmensa deuda social. El partido tiene que ser además como esos soldados que oyen y alertan. En más de una ocasión dijo alguien: el grito a tiempo de un soldado salvó una patria. Sobre los problemas que se van a veces acumulando hasta que explotan y nadie se da cuenta o se quiere dar cuenta. Tenemos que ser autocríticos, señalar los problemas, buscarlos y luego buscarles la solución junto al pueblo, siempre junto al pueblo. El grito a tiempo de un soldado salvó la patria. Para estar allí siempre de los más pobres. Los militares deben empuñar su espada para defender la garantía social. Mire, yo cuando hablo de soldados, queridos compañeros, es el pueblo. Es un pueblo. Soldados somos todos. Venezuela es un ejército. Venezuela nació en un vivat. Y este pueblo es un pueblo aguerrido, lo ha demostrado. Ha demostrado su capacidad de resistencia, de amor, de conciencia. Lo ha demostrado, por Dios. No hay pueblo más grande que el de Venezuela. Lo ha demostrado la historia. Dios mío, qué años difíciles hemos vivido nosotros, del 2014 casi hasta el 2019. Y aquí estamos nosotros. Aquí estamos. De pie, como dice el comandante presidente Nicolás Maduro. Aquí estamos, aquí está un pueblo de pie. Impresionante. Nos han golpeado muy duro. Sí, difícil. Y a veces nos quejamos, Dios mío.
Por eso es importante el alimento, y ahí la importancia de la prensa, como habla, la prensa como motor de levantar, de elevar la moral, de lucha, de las razones sagradas y de los líderes, quienes tenemos responsabilidad de liderazgo, de levantar la conciencia de un pueblo. Así que desde aquí, a nuestros líderes campesinos, y a través del programa de Vuelta al Campo, que seguiremos visitando las catacumbas, allá al pequeño, al mediano y al grande que con conciencia se sume a la lucha de una patria, entendiendo eso también desde el punto de vista histórico, de aquel alerta de nuestro maestro Simón Rodríguez: una revolución política pide a gritos una revolución económica. Quieren comenzar la revolución económica, comiénzala por los campos. De ahí teoría y praxis, nos llenamos de la teoría y luego convertimos esa teoría en acción constante, permanente para la lucha, para seguir avanzando. Y eso es esta trinchera, eso es de Vuelta al Campo. De Vuelta al Campo. Así que ese mensaje, ese video, yo lo hemos repetido como cuántas veces. Repetirlo. Hasta que se convierta canción, se convierta en fuerza, se convierta en lucha, se convierta en guía, se convierta en faro. Eso somos aquí. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más de su programa Artillería Bolivariana. Obreros de América Latina te dicen gringo, go home, yankee, go home. Seguimos en esta batalla. Miren, este libro también que hay que seguirlo, hay que traerlo. Ya lo leíste, Aponte. Este libro, La historia de la rebelión popular de 1814, la lucha es de clase. Por ahí vamos a traer a la compañera Egma, que es de la Comisión Nacional Campesina, ¿no? Y es presidenta hot de la Federación Campesina Bolivariana, o Bolivariana Campesina, si no mal recuerdo. Compañera Emma, gran maestra. Pronto le voy a hacer la invitación para que sigamos ahondando en ese tema, porque ella me estuvo comentando sobre algunos elementos, con toda la problemática que se viene presentando en el campo, y que nosotros daremos la batalla allí, dejaremos nuestra vida allí, por la unificación de los movimientos campesinos, por la justicia a los campesinos, por las luchas que emprendió Zamora. Bolívar mismo, después de 1800, terminada la guerra, repartió las tierras a sus soldados, a sus antiguos dueños, nuestros aborígenes. Y después de 1830, ¿qué pasa aquí? Bueno, regresan, dice que los antiguos dueños, y retoman sus tierras con esclavos y todo, porque la esclavitud queda abolida, querido compañero Aponte, que me hacían la pregunta que si Bolívar no le cumplió a Petión, porque no le cumplió por intereses. Bolívar tuvo que luchar, querido compañero Aponte, contra mismos compañeros que se negaban. Cuando queda abolida la esclavitud, se da por un interés, porque ya no podían sostenerlo. ¿Y qué hacen? Pues, toma tu libertad. ¿Y para dónde se iba el indio, querido Aponte? ¿Para dónde iba el esclavo, el negro? ¿Para dónde? A trabajar. Se quedaban allí, entonces le pagaban. Y después tenía que, con el mismo dinero que cobraban, me lo gastas aquí. Y terminamos, seguimos siendo esclavos. ¿Sí? Pero Bolívar, cuando imploró por la libertad de los esclavos, dice que lloró, compañero. Pero Bolívar estaba claro. Dice, imploro la libertad de los esclavos como implorara por la mía misma. Y lloró el padre libertador. Lloró, compañeros. Lloró. Como lloró cuando lo desterraron, triste, sin poder producir palabras, dice.
Y son unos obispos, unos padres, unos curas del Ecuador que le ofrecen, venga su majestad, aquí lo admiramos, a tomar asiento aquí. Y se fue triste, desterrado de aquí de su patria. Por esto un libro del Padre Libertador que estoy leyendo que se llama 1830, los últimos días de nuestro Padre Libertador y sus angustias. Y por eso aquel grito, mis angustias vivirán en el futuro. Y yo estoy seguro que todos los bolivarianos llevamos sus angustias. Y por eso hablamos de Bolívar a diario. A diario. Todo lo contextualizamos desde el pensamiento bolivariano, robinsoniano, zamorano y sus luchas, como la compañera Carmen Flores que me llamó de Maracay ahorita. Soy chavista, soy madurista, comandante, pero hay que criar a los hijos. Tengo unos hijos, me dice, ya mayores, los crié con honradez y ahí están honrados, los formó pues. La formación, así es, querida compañera Carmen, mi saludo, madrecita querida. Estaba viendo el programa. Por ahí tienen mi número, pueden ponerlo en las redes. La gente me sigue escribiendo, yo me alimento mucho de ellos. Querida compañera del generador de caracteres, Ana Bolívar, para que la gente siga escribiendo y tener ese contacto y escuchar las quejas, escuchar los reclamos del Padre Libertador. Escucharlo, de nuestro pueblo. Creo más en los consejos del pueblo que en el de los sabios. Es el pueblo que es, como dice Luis I, sabio y paciente. Sabio y paciente. Sabio. Pero cuando la compañera Carmen Flores me llamó, en el corte, porque estoy en vivo, me acordé que Bolívar hablaba de la formación del ser humano, iba directo a la raíz, al ser humano en gestación. Desde allí tenía que la madre, dice el Padre Libertador, que comenzar a hablar de moral. Por eso el comandante Chávez, cuando dijo, no habrá revolución si no tocamos la fibra moral de la nación, no habrá. Y nosotros estamos obligados, no podemos, como dijo José Félix Rivas, optar entre vencer o morir. Pero como dijo Mao Zedong, el primer enemigo de la revolución es el burgués que todos llevamos por dentro. Y contra ese burgués, contra nosotros mismos a veces la lucha, para no dejarnos llevar por ambiciones personales, materiales. Tenemos entonces que alimentarnos todos los días de la palabra cristiana, de la palabra bolivariana, del ejemplo, de la dignidad, de la moral pública, de la moral, para seguir avanzando. La moral, la moral, la moral, la moral, el ejemplo, el ejemplo, el ejemplo, la moral, el ejemplo, diría Emma, cuando cantó aquella canción allá, vamos a la juntadera campesina, qué hermosa. Vamos a la juntadera campesina, vamos a la juntadera campesina, vamos a la juntadera campesina. Frente Miguel Rojas, Movimiento Campesino Nacional y los distintos movimientos, el Mayor Duarte, el Coronel Rubén Darío, líderes. El Mayor Duarte allá en Maracaibo tiene más de 300 movimientos campesinos, listos, unificados en la lucha. Y así otros líderes. Bueno, estamos en vivo, no puedo atender las llamadas, por aquí estoy recibiendo una llamada, pero no las puedo atender. Envíen mensajes de texto, por WhatsApp, y yo los leo con mucho gusto, pero las llamadas estamos en vivo. ¿Por qué? Porque en vivo uno está todos los días alimentándose, recogiendo, como la lucha que estamos dando contra el dólar, contra la especulación, porque indudablemente que eso obedece. Mire, yo le decía a los muchachos que uno tiene que estudiar mucho para uno, la ley de la oferta y la demanda, ¿no?
que es uno de los elementos que hace que el dólar suba, pues la demanda, porque de facto estamos dolarizados. Que es lo que dice el comandante, mi comandante presidente Nicolás Maduro, que nos permitió pues un oxígeno a la patria en medio del bloqueo, en medio de tantas cosas. Y tuvimos que emigrar hacia allá, pues. Y aceptar la circulación de las dos monedas. Pero indudablemente que nos ha hecho mucho daño, a pesar de que, ¿quién puede decirlo, quién puede negarlo? Un respiro. Un respiro. Pero nosotros no podemos dolarizar el país porque nosotros no producimos dólares. Quien tiene la máquina de hacer el dólar, lo digo yo, no sé si algún economista me puede corregir, ¿ya? Es, ¿no?, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que además es un banco privado. Y entonces emite dinero sin sustento. Entonces el día que, si nosotros dolarizamos, imagínense usted, no le mandé dólares a Venezuela, listo. Digo yo dentro de mi ignorancia económica, en materia económica. Pero uno estudia. Entonces alguien me decía a mí, para que exista un equilibrio, usted tiene 10 harina pan y debe tener 10 personas disponibles para comprar. Se habla de un equilibrio allí. Pero si hay 10 harina pan y hay 20 personas para comprar, se rompe el equilibrio y ahí lo que llaman la subasta. El que tenga más se lleva la harina. Es una de las razones, la ley de la oferta y la demanda, en las reglas económicas, que hace que los precios aumenten. ¿Verdad? Y además me explicaban allí todo el tema del ingreso, el gasto público, el déficit fiscal. Los ingresos nuestros, producto del bloqueo, han sido muy pocos, pues. Nuestra principal industria la estamos recuperando ahorita. Hemos comenzado la recuperación económica y comienzan los ataques perversos. Bueno, yo estoy seguro que el comandante presidente Nicolás Maduro, junto a su gabinete económico, está diseñando, como de efecto se hizo, para poder frenar esta locura, ¿no?, con una cantidad de divisas que se le inyectaron al Banco Central de Venezuela y poder frenar de alguna manera esta subida que en las últimas 2 semanas se disparó. Es una locura, pues. Y entonces, aunado a eso, entonces la especulación de algunos por allí, ¿no? Nosotros que tenemos una bodeguita, desde aquí, felicitaciones a mi esposa, felicitaciones, que se dijeron nosotros al Banco Central de Venezuela. Al Banco Central de Venezuela. Porque yo le había dicho, Sierra, voy a trabajar al Banco Central de Venezuela. Y me llamó mi esposa, que Dios la bendiga, no es porque sea mi esposa, y me dijo, me puso una cosa en el estado y yo, dime, ¿qué pasó? Me da rabia cuando la gente especula y se aprovecha de la necesidad de otro. Muy bien, gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Pero la corrupción es un elemento amplio. No tiene nada más, o sea, no es nada más ceñido el concepto de corrupción al tema dinero, al tema fondos públicos, no. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Usted va a presentar un examen, un ejemplo sencillo, y usted viene y busca las palabras, las respuestas, las preguntas, y no es honesto, eso es corrupción. Toda falta de honestidad es corrupción, compañero. Así de sencillo. Para decirlo en lenguaje coloquial. ¿No es así, compañero Flores? ¿No? Vamos a la juntadera campesina. Vamos a la juntadera campesina. Vamos. Miren, por aquí está rapidito. Cuando Bolívar cruza el páramo de Pisba, queridos compañeros, cuando Bolívar cruza el páramo de Pisba, ¿no? Vamos a buscarlo, Giraldó Ricauter, por aquí seguimos buscando, Bolívar liberta a los esclavos, por aquí está, compañero,
Bolívar para niños. Este libro tengo que leérselo yo a mis hijos, ¿no? Pero es muy hermoso. Bolívar en los llanos. Es más, figúrense, incluso, miren lo que dice Oliari aquí, compañero, no sé si lo puedes poner. Eso que está en amarillo allí. Vean a Bolívar. Te lo pongo así. Vamos a ponértelo así, querido compañero Flores. Se ve allá en la pantalla, hermano. No, es el amarillo. Es el amarillo. Tú me dices cómo te lo pongo. Ahí está, ahí está. Eso es, mi querido compañero. La vida de Bolívar, sigue diciendo Oliari, era la misma del soldado y hasta su vestido era casi el mismo. Chaqueta de franela, pantalones de lienzo, botas altas, pero era la misma, Gracias, querido compañero. La vida de Bolívar, sigue diciendo Oliari, era la misma del soldado y hasta su vestido era casi el mismo. Y aquí está cuando Bolívar, querido compañero, el páramo de Pisba. Miren esto, voy a leer esto rapidito aquí. Gracias, querido compañero Flores. Era el mes de mayo de 1819. En los llanos había comenzado las lluvias, los caminos eran barriales interminables y los ríos se hallaban desbordados como mares. Después de algunos días de marcha, pareció a los oficiales del Libertador que seguirle en aquellas condiciones era una locura. El descontento comenzó a propagarse entre ellos y algunos concibieron el proyecto de desistir a Bolívar y darle el mando a Páez. Sospechando el Libertador de lo que se trataba, reunió a los descontentos, les habló con su acostumbrada elocuencia y los mismos que antes estaban acobardados con los peligros que le amenazaban en aquella campaña, fueron los primeros en seguir al lado de Bolívar, confiados en la victoria. Los soldados eran todos jóvenes y fuertes. Bolívar mismo, lo hemos visto, tenía solamente 36 años. Pero aquellos hombres acostumbrados a la vida bajo el sol, en las llanuras calcinados, posiblemente no resistirían la marcha entre el agua y los caminos o en los fríos pantanos de la montaña. El viaje comenzó entre fragales inmensos, causados por las aguas de las regiones pantanosas de los llanos. A los pocos días no tenían casi que comer y la carne que conseguían debían comerla sin sal, por carecer de este artículo. Muchos soldados murieron en los primeros días de marcha. Después de un mes de viaje, aquellos hombres parecían cadáveres, flacos y casi desnudos estaban. Bolívar mismo no se cubría con harapos, Se puede deducir la pobreza del Libertador en aquellos días de la siguiente anécdota que refieren uno de sus compañeros de viaje. Dice: una tarde hallándose en Pore, observó el Libertador que el coronel Roth, jefe de la Legión Británica, llevaba una cosaca vieja casi abrochada porque no tenía camisa, y le dijo: coronel, le dijo nuestro Libertador, ¿no tiene usted camisa? No, general. Entonces llamó Bolívar a uno de sus mayordomos y le ordenó que le diera una de sus camisas al coronel Roth. ¿Cuál?, repuso el mayordomo. Su excelencia no tiene sino dos, la que tiene puesta y la que le están lavando. Dos camisas tenía nada más Libertador. A los sirvientes que cargaban las mulas, hombres que en otros tiempos eran atletas, le faltaba ahora la fuerza. Bolívar les ayudaba en las faenas, como hubiera podido hacerlo el más humilde de sus soldados. Unas a veces hablaba a las tropas en los descansos para alertarlas, le contaba cuentos maravillosos de lo que harían cuando hubiesen llegado triunfantes al Perú, ¿no? Ponderándole las bellezas de la libertad, la gloria de tener patria libre y el horror de pertenecer a los tiranos.
Otras veces le cantaba canciones patrióticas. Aquellos soldados hambrientos, desnudos, cansados, enfermos, muertos de frío, creían en Bolívar y lo amaban. Muchos sabían que iban a morir en los páramos o a caer bajo las balas españolas, pero seguían contentos porque preferían morir al lado del Libertador que vivir lejos de él. Tanto le amaban. Los patriotas pasaron los llanos por Casanares y subieron por los Andes por la parte más alta, que es el páramo de Pisba. Allí hacía tanto frío que muchos de aquellos llaneros antes fornidos, que podían permanecer días enteros a caballo bajo el sol ardiente sin cansarse, no alcanzaban ahora a caminar 100 pasos y caían muertos en el camino, dificultando el paso de los que venían detrás. Los caballos mismos morían también de cansancio y de fatiga. Al contemplar las llanuras inmensas en lo que no había ni un árbol, al extender la mirada por encima de las altas montañas, no se veía sino cielo, pero el agua era pantanosa y el cielo era gris y triste. En las noches muchas veces sin comer y alimentado con carne sin sal casi cruda, porque el viento no dejaba prender la llama por la humedad, el ejército tenía que dormir con los pies entre el barro y el frío agotaba a los pobres llaneros, cansados y sin abrigo. Todos parecían incapaces de cumplir aquella empresa, que ahora parecía más loca que nunca. Todos vacilaban y dudaban. Solo uno, Bolívar, tenía más entusiasmo y más fe que antes. Aquel hombre parecía en efecto un loco, con los vestidos rotos, flacos, quemados por el sol y temblando de frío, estaba viendo y temblando de frío, bromeaba con los soldados enfermos. Esto viendo a su jefe, que se acostaba sobre el barro como ellos y comía con ellos, y se reanimaban y reajuntaban y preferían morir 1000 veces antes que abandonarlo. Bolívar iba dando el ejemplo, compañeros. Bolívar iba dando el ejemplo, queridos compañeros. La historia de nuestro padre libertador. Hemos llegado al final, nos pasamos. La lectura fue larga, ¿sí? Vámonos con Jennifer Mora, pues rápidamente. Jennifer Mora, escuchemos esta hermosa canción. Quisiera parar el tiempo para que fueran eternos nuestros sueños, dulce amor. Quisiera que la mañana te traiga hasta mi ventana como los rayos del sol. Quisiera que la te traiga hasta mi ventana como los rayos del sol.